tal, amigos de Infiltrados? Estamos en una edición más de esta serie de entrevistas que desarrollamos a pocos días, en realidad, ya de la realización de los comicios electorales el domingo 11 de abril. Y es importantísimo una labor que tenemos los electores para finalmente poder conocer los planes de gobierno de diferentes candidatos, no solamente a la presidencia de la República, sino también al Congreso, que en estos últimos 5 años, hay que ser bastante sinceros, pues se han vuelto en indudables protagonistas de los acontecimientos y de los avatares que se han producido en el ámbito político de nuestro país. Vamos a conversar con Fernando Ruiz, él es miembro del equipo de Open Política. Este equipo es el creador de una aplicación que hace algunos días generó gran discusión y expectativa, ¿no? La aplicación se llama Votu y es una aplicación que permite, de alguna manera, vamos a decirle palabras simples, medir las cercanías que podría tener un elector con los diferentes planes de gobierno de los candidatos. Pero más explicaciones nos va a dar precisamente Fernando. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Un gusto. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá contigo. Muy bien. Tú te encuentras en Canadá. Sí, o sea que estamos, en Canadá. Estamos, digamos, cerca por la virtualidad, pero es importante, de alguna manera, que nos puedas explicar en qué consiste Votu, esta aplicación, cómo funciona. Y me gustaría empezar preguntándote cómo la concibieron, cómo concibieron desarrollar una aplicación que de alguna manera acerque al elector a los planes de gobierno de los diferentes candidatos. Cuéntanos. Bueno, creo que para responder esa pregunta, primero tendríamos que empezar por explicar un poco quiénes somos los que estamos detrás de la herramienta. Open Política, que es básicamente un grupo de jóvenes, tanto en Perú como alrededor del mundo, todos peruanos y peruanas. Nacemos como un colectivo que busca generar herramientas tecnológicas para mejorar la participación política y la participación ciudadana en general dentro del Perú, ¿no? Nosotros nos juntamos más o menos hacia mediados de diciembre y la primera oportunidad real de generar algún impacto que creímos que teníamos en el horizonte eran las elecciones, que estaban a unos 3 o 4 meses, ¿no? Y en ese sentido, lo que decidimos hacer fue una herramienta que facilitar el voto informado, tanto a nivel planes de gobierno como a nivel conoce más a tus candidatos, tanto en candidatos al Congreso como candidatos a la presidencia. Ha sido una chamba de más o menos casi 3 meses y medio, desde la concepción inicial de la herramienta, ver qué queríamos lograr, generar sesiones de co-creación con la sociedad civil en la cual nos juntamos con diferentes personas para ver qué cosa te interesaría a ti conocer a tu candidato, qué cosa estás buscando tú en tu congresista ideal, en tu presidente ideal, qué temas te interesan. Y en este proceso de, digamos, de construcción de esta idea, de esta aplicación, ¿cuáles fueron? Tú me estás contando algunos puntos que han tomado en cuenta, pero por ejemplo en el tema de planes de gobierno, ¿cómo finalmente concatenaron todo esto para facilitar el desarrollo por parte del elector frente a estos planes de gobierno, o sea, por los candidatos? A nivel planes de gobierno tomamos un approach un poco de empezar por tener alguna referencia de qué es lo que al elector le interesa. Empezamos con una encuesta que hizo el IEP para transparencia, en la cual le preguntan a los electores previo o de cara a la elección del 2021 cuáles son los temas que ellos perciben que son los más importantes, ¿no? O sea, cuáles son aquellos temas que tú tienes en tu cabeza cuando estás pensando por quién voy a votar tanto para el Congreso como para presidente. Y para cada uno de esos temas comenzamos a listar potenciales puntos de interés. Por ejemplo, a nivel de economía, buscamos temas que estuvieran en el medio del interés ciudadano en ese momento. Por ejemplo, todo el tema de reforma del sistema de pensiones, reformas tributarias, el tema de agricultura, que estuvo súper fuerte hacia finales de diciembre con todo ese tema de la ley agraria. Y eso lo hicimos para cada uno de los ejes que seleccionamos, que son salud, educación, seguridad, economía, ambiente, gobernabilidad y derechos. Y luego, para cada uno de esos subpuntos que habíamos identificado, hemos entrado a los 10 planes de gobierno que seleccionamos inicialmente, que eran los 10 planes de gobierno que estaban arriba en las encuestas, para ver qué decían las propuestas respecto a estos puntos, ¿no?
Ha sido un proceso bastante largo porque no solamente es revisar los planes de gobierno, sino ver qué proponen, abstraer un poco las propuestas para de ahí comenzar a tirar lazos en común entre los planes y poder agruparlos en alternativas de respuesta, sumado al hecho de que de por sí las elecciones en el Perú son bastante volátiles, ¿no? Entonces tú comienzas con el top 10 en diciembre, que es totalmente distinto al top 10 en enero y totalmente distinto al top 10 en febrero. Como lo que está pasando ahora, ¿no? Como lo que está pasando ahora, tal cual. Entonces tuvimos que ir inicialmente agregando candidatos que subían, sacando algunos candidatos que bajaban. Por eso pusimos una fecha de corte realmente que es, nosotros hemos trabajado con los planes de gobierno a corte de las encuestas del 10 de marzo, porque si no, nunca íbamos a terminar de modificar las cosas. Y una vez que agrupamos estas propuestas, lo que hicimos fue crear las alternativas de respuesta de modo que pudieran tener representatividad en cuanto a lo que cada partido proponía, ¿no? Ahora, estas alternativas están basadas, digamos, en los propios planes de gobierno, o sea, digamos que son líneas, no sé si decirlos textuales, de estos documentos que ha presentado cada candidato, cada partido, ¿así funciona? Sí, no son necesariamente líneas textuales, sino lo que hemos tratado de hacer es redactarlo de alguna forma en la cual sea un punto medio que le haga justicia a lo que el plan dice, pero al mismo tiempo permita que el lector pueda llegar a entender sin ser un experto en el tema. Pero algo que es súper interesante y súper útil también que ha pasado un poco por lo bajo es que nosotros adjuntamos al final del test también un PDF que contiene todas las citas textuales del plan. Entonces, para cada respuesta que tú estás marcando, si quieres saber específicamente qué dijo el partido en esta pregunta, puedes entrar al PDF y encontrar textualmente lo que él dice el plan de gobierno, ¿no? Para poder diferenciar un poquito en los diferentes matices que pueden haber habido entre un partido y otro. Es importante lo que mencionas porque yo he estado revisando esta aplicación y de hecho la desarrollé un par de veces para verificar lo que vamos a comentar más adelante, el tema de las críticas y las coincidencias aparentes en este sentido, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Al final digamos, de cada página, por así decirlo, está el PDF del plan de gobierno y también es una ayuda para la persona que empieza a participar en esta aplicación porque le permite leerlo. Yo me he quedado leyendo incluso los planes de gobiernos diferentes de los candidatos que participan en este proceso desde esta aplicación de ustedes que han sido los creadores y desarrolladores han encontrado, supongo yo, coincidencias en planes de gobierno. Y esto ha podido generar, digamos, la unión de alternativas dentro del desarrollo de esta aplicación. Explícanos eso, por favor. Sí, de hecho, creo que se entiende mucho más el proceso si no solo lo enfocamos desde un punto de vista de contenido del plan de gobierno, sino del reto que genera hacer una aplicación digital que sea agradable a nivel de experiencia de usuario y que genere un engagement con la persona que está entrando para que no deserte a la mitad del proceso. Claro. ¿Por qué? Porque si tienes 10 planes de gobierno, para ser totalmente justos con todos los planes y súper precisos, lo ideal hubiera sido poner 10 alternativas distintas que reflejen exactamente los detallitos que pueden ser distintos entre propuestas que a primera vista pueden parecer similares. Pero a nivel de experiencia de usuario y de uso de la plataforma en sí era poco viable. Entonces, eso nos ha forzado a tener que agrupar las propuestas con aquellas que generaran mayor coincidencia, que de hecho además es un ejercicio bastante interesante porque justamente te permite ver que pueden existir algunos lazos en común o puentes en común entre partidos políticos que tú ex ante y sin haber leído los planes consideras como totalmente opuestos, ¿no? Entonces, de hecho, la agrupación ha sido un reto, no solamente el agruparlos, sino agruparlos de una forma en la que le das justicia a los planes de gobierno que estás agrupando, ¿no? Ahora, esto puede explicar, yendo al tema de las críticas que han habido varias, sobre todo en las redes sociales, sobre este supuesto beneficio, digamos, por ejemplo, a candidatos como Julio Guzmán o Verónica Mendoza o incluso George Forsyth en el desarrollo de este cuestionario, de esta aplicación por parte de algunos electores interesados. En fin, esto podría explicar lo que tú mencionas, el hecho de que se han encontrado algunas coincidencias. ¿Cómo lo explicas tú?
En general lo que sucede es que cada plan de gobierno tiene una serie de propuestas que atacan a diferentes problemáticas que identifican dentro de su diagnóstico de la situación del país. Y estas problemáticas y las propuestas que están asociadas a la solución tienen lazos en común entre los diferentes planes. Entonces, tú puedes tener el plan del partido 1 que tenga una propuesta en común con el partido 3 y otra propuesta en común con el partido 2, y adicionalmente el partido 3 tiene una propuesta distinta en común con el partido 4. Y lo que genera es que para poder hacerle frente a esta problemática que de nuevo sale no solamente desde un punto de vista de análisis de plan de gobierno, sino también desde un punto de vista de experiencia de usuario para hacer la plataforma usable, que tengamos que de alguna forma diseccionar las propuestas de cada plan y de cada partido para poder agruparlas, lo que vendría a ser como en matemáticas el mínimo común divisor, mínimo común divisor, o máximo común divisor, la parte más pequeña que tuvieran en común con otros planes, ¿no? Y eso lo que ha generado es que en algunas partes, algunos partidos estén con presencia en mayores alternativas que otros, pero justamente es este dilema entre hacerle justicia a todos los planes que están representados, ¿no? Nuestro objetivo como... Pero digamos, lo que tú me mencionas es en tratar de hacer, digamos, amigable la experiencia para el lector frente a la aplicación y de alguna manera relacionar, vamos a decir, algunos planes de gobierno, los diferentes candidatos, no diluye las individualidades que deberían tener cada representante de cada partido. Entonces eso podría ir en desmedro de una real lectura, por así decirlo, del lector frente a sus inclinaciones políticas, ideológicas, partidarias. Y en ese sentido creo que eso conversa muy bien con lo que dijiste hace un rato. El test es una herramienta, pero el detalle exacto, si tú quieres saber más, está en las citas. De hecho, para mí la mejor forma de explicarlo, no he encontrado otra que sea más práctica, y es que creo que mucha gente ha tomado Votu como si Votu fuera el sombrero de Hogwarts, que tú te lo pones encima y te dice si tú eres Gryffindor o Slytherin y eres lo que eres. Y en verdad no, o sea, Votu es una herramienta que nosotros la hemos concebido como para que sirva o que sea el punto de partida de tu camino de informarte más, ¿no? De hecho, por ejemplo, el camino ideal sería que tú hagas el test y luego de haber hecho el test te quedes la curiosidad de saber, oye, pucha, me ha salido esto que probablemente está alineado a lo que yo estaba pensando, no estaba alineado a lo que yo estaba pensando, quiero saber por qué me ha salido, y entres a ver qué es lo que dice exactamente cada partido en los issues que a ti te interesan. Y justamente por eso... ¿Y tú crees que esto, bueno, ya yendo al lado humano, digamos, de la cuestión emocional, ¿no? La campaña toda campaña electoral, no solamente en el Perú, sino en el mundo, tienen, digamos, estos fragores de dimes y diretes, de señalamientos o no, de exposiciones ideológicas, en fin. Entonces, viendo al lado humano, esto podría haber sido lo que generó la sorpresa o la crítica de muchos, ¿no? Que frente a las palabras comunes y corrientes, decir, no, por ejemplo, yo soy de izquierda o de derecha, termina sorprendido al ver que tiene coincidencias con tal o cual candidato o partido político. Exacto, sí. De hecho, en ese sentido, como te decía, yo creo personalmente que Votu es una herramienta más de información que tú tienes que incorporar en tu proceso de tomar tu decisión de por quién votar. Yo no soy quien para decirte o para decirle a nadie cómo tienes que votar tú y sobre la base de qué, porque yo creo que el voto es algo muy personal y cada uno tiene una ponderación distinta sobre los diferentes factores que influyen, desde tu background, desde qué cosa es lo que a ti más te afecta, tu conexión emocional, pensamientos ideológicos, tu afinidad con las propuestas, etc. Sí creo que algo súper útil y súper interesante que sale de lo que has mencionado, y es mi forma de leerlo al menos, es que al mostrarte cosas en común que tú tienes con otros partidos que tú probablemente no tenías mapeados, puede ser un punto de partida interesante para abrir la puerta a diálogos políticos y diálogos hasta no políticos de personas que a veces creemos que no tenemos nada en común con otro partido y nos cerramos, y no escuchamos a personas que pueden estar defendiendo una u otra idea
para poder reflexionar y decir, sí, esta persona piensa distinto a lo que yo pienso, pero tenemos cosas en común. Y esos nexos en común son el punto inicial para poder construir un diálogo que a la larga es lo que genera que una democracia sea una democracia funcional y sana. Y lo que lamentablemente no sucede de manera muy común en el Perú, ¿no? Exacto. O sea, Hemos perdido la capacidad de dialogar porque nos centramos demasiado en las diferencias que tenemos y no somos conscientes de que, si bien es cierto, tenemos diferencias, tenemos cosas en las que estamos de acuerdo y sobre la base de las cuales probablemente podríamos comenzar a construir un camino que le baje un poquito a la polarización de yo soy de derecha y tú eres de izquierda, entonces yo estoy bien en todo y tú estás mal en todo, o yo soy de izquierda y tú eres de derecha, entonces yo estoy bien y tú estás mal, cuando en claro, y no realidad... solamente es una cuestión de pronto, no es una cuestión ideológica solamente, sino también de etiquetas, que es incluso más superficial que tener una ideología orientada a la derecha, a la izquierda, al centro, ¿no? Sí. Se etiqueta muy fácil en nuestro país, sobre todo en época electoral. Sí, sí, sí. Y eso de nuevo lo que frena un poco es la capacidad, no solamente la capacidad, sino la voluntad de diálogo. Sin diálogo el sistema no funciona, sin diálogo no tenemos cómo avanzar, y creo que incluso personalmente a mí, cuando hice el test, que lo hice después de un par de días, porque como habíamos estado involucrados en hacer las preguntas, llega un momento en que prácticamente sabes las preguntas de memoria, y cada alternativa a qué cosa te lleva, pero te terminas sorprendiendo un poco de que te salgan coincidencias con candidatos o planes de gobierno que tú pensarías que no tienen nada que ver contigo, y de nuevo, ¿no? Es un insumo más para que tú tomes en cuenta tu decisión, pero también para que repienses cómo estás tú abordando tu relación con otros ciudadanos que pueden pensar distinto a ti. Ahora, yendo precisamente a lo que has mencionado sobre las lecturas que les han demandado a los integrantes de esta aplicación, el desarrollo de esta aplicación, ¿cuántas personas han participado precisamente en ese proceso? Para tener ¿En el desarrollo de voto en general? Por lo menos en el trabajo de la revisión de los planes de gobierno y todo esto. Inicialmente, dentro del equipo de contenido, que hemos sido los que hemos supervisado la revisión de los planes y trabajado en la revisión, somos 2 personas, pero hemos trabajado con un equipo de voluntarios que se han sumado para ayudarnos a poder barrer un poco más eficientemente los planes, ¿no? Entonces, en total habremos sido unas 5 o 6 personas trabajando en total, que hacíamos un primer barrido, y luego una revisión, un segundo barrido para revisar, luego para agrupar, entrar a ver precisamente qué cosas decían. En algunos casos hemos tenido que, para algunas preguntas en específico, sí buscar algunas declaraciones de los candidatos, sobre todo en casos en los cuales los planes de gobierno no eran muy específicos en cuanto a qué se referían. ¿En qué temas, por ejemplo? ¿En qué temas no había esta claridad? Por ejemplo, en las posturas que el candidato tenía con respecto a los sucesos de noviembre y a las posturas respecto a los propuestos cambios de constitución, que a veces no están incluidos en los planes, pero sí es más o menos una pregunta estándar que se le hace a los candidatos. Hemos tratado de todas formas de ser lo menos dependientes en declaraciones posibles por 2 razones. Porque conforme pasa la campaña, el candidato muchas veces tiene la tendencia a ir en contra de lo que dice su plan de gobierno. Pero adicionalmente, el plan de gobierno es la única forma que nosotros tenemos de darle una oportunidad equitativa a todos los partidos, ¿no? Todos han tenido la oportunidad de presentarlo. Claro. Todos han tenido la oportunidad de desarrollarlo, y adicionalmente, y esto es algo que no mucha gente sabe, el plan de gobierno sí tiene una sección de rendición de cuentas incorporada. Mucha gente, yo he escuchado que nos dice, sí, pero el plan de gobierno, papel aguanta todo. Y la realidad es que sí, papel aguanta todo, pero así como papel aguanta todo, aire aguanta todo, y tú puedes declarar lo que quieras. Claro. Pero el único documento oficial que tú tienes, que está respaldado por una entidad, es el plan. Ahora, yendo a eso precisamente, ¿no? Se han dado algunos casos en el debate del domingo pasado, que uno de los candidatos señalaba que todo lo que decía otro candidato no aparecía por ningún lado en su plan de gobierno, ¿no? Entonces, ahí va este asunto de que, claro, el papel puede aguantar todo, las palabras también se las lleva el viento, como quieras decirlo, pero debería haber, según lo que tú nos estás explicando ahora, una manera de controlar precisamente, ¿no? Mira, de hecho, digamos, la sincronización entre lo que dice el candidato
de la boca para afuera y lo que está en su plan de gobierno en blanco y negro. De hecho, un ejercicio súper interesante. Nosotros como equipo ayer nos juntamos a ver el debate, la primera ronda del debate, y un ejercicio súper interesante que nos dimos cuenta es que casi todo el módulo de seguridad ciudadana, el módulo de salud y casi todo el módulo de educación son preguntas que están en Botu. Entonces, de hecho, un ejercicio interesante es abrir el PDF que tienes las citas de plan de gobierno y tú puedes contrastar en tiempo real lo que el candidato te está diciendo en el debate con lo que realmente dice en su plan. Bueno. Que fue algo que nos dimos ayer cuenta en tiempo real que, oye, esa pregunta está en Botu, oye, esa pregunta está en Botu, y de hecho sirve bastante porque el candidato se va amoldando, creo, un poco conforme pasa la campaña, y siempre es bueno tener en cuenta, no es que las ideas no puedan llegar a cambiar, pero sí siempre es una buena referencia tener en cuenta qué es lo que el candidato pensaba hacer cuando todo empezaba y no estaba condicionado por las circunstancias, ¿no? Es importante, sin duda, tener esa medición, por lo menos. En lo que va del lanzamiento de la aplicación y del uso que han tenido por parte de los electores, ¿cuántas personas tienen esa data, han podido desarrollar todo este cuestionario, este procedimiento? ¿Tienen esa información ustedes? Bueno, lo primero es que nosotros no recolectamos ningún tipo de datos del usuario. O sea, no queremos ser el Cambridge Analytica peruano ni nada por el estilo, en el cual se genere una data que pueda ser luego explotable. Sí contamos la cantidad de visitas al test y cuánta gente lo ha hecho. Ayer en la tarde teníamos ya 650.000 usuarios distintos que habían entrado en 3 días. Y de hecho, estamos apuntando nosotros a este jueves a hacer un nuevo release de una segunda versión del test, porque algo bien interesante que ha pasado es que la reacción que hemos tenido y la acogida que hemos tenido con comentarios positivos y negativos sí ha generado bastante feedback interesante de parte de mucha gente que ha estado dispuesta a ayudarnos. Nos hemos juntado el fin de semana con gente que había hecho simulaciones de Monte Carlo sobre la base del test, gente que había hecho propuestas de cómo mejorar. Hemos tratado de leer casi todo el feedback que hemos encontrado. Y este jueves estamos apuntando a lanzar una segunda versión del test con algunas mejoras que permitan, por ejemplo, que el usuario pueda escoger respuestas múltiples, que era algo que nos pedía mucho, un rebalanceo de algunos ejes que estaban pesando más que otros, la capacidad de que puedas omitir más preguntas si es que no quieres responderla. Y creo que eso también va a permitir mejorar un poco la plataforma sobre la base de lo que los mismos usuarios nos han estado pidiendo, ¿no? Sin duda va a ser importante eso. ¿Qué le podrías, no sé, de pronto decir a estas personas que son incrédulas o desconfiadas o escépticas respecto a, no sé, la manera como se ha desarrollado esta aplicación Botu y sobre esta aparente, entre comillas, ¿no?, que es lo que se comentó en las redes en los últimos días, esta inclinación para algunos candidatos respecto a sus planes? ¿Forman parte ustedes de algún tipo digamos, de plan para direccionar la votación de los electores que ingresan a esta aplicación? ¿O es más simple que eso? Generalmente las cosas son más simples de lo que la gente especula. Nosotros en realidad no tenemos ningún tipo de afiliación política, somos un grupo de jóvenes peruanos y peruanas que estamos en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, para poder comprar nuestro dominio y el servidor, literalmente hemos hecho chanchas en Yape de 8 soles 50 cada uno. No tenemos ningún tipo de financiamiento. No tiene ningún tipo de financiamiento, claro, de una ONG, partido político, institución. No, nada. Nada. Es una cuestión, digamos, grupal, individual. Digamos, somos un grupo de gente que se juntó con un interés común de tratar de generar un impacto, y que parte de lo interesante, creo, y que a veces no mucha gente que está metida en entornos digitales lo sabe, es que hoy en día tú puedes hacer muchos productos digitales con cosas que son en su mayoría gratis o de bajo costo. De hecho, nosotros somos solamente una de las muchas alternativas que han salido, que están por ahí dando diferentes opciones a nichos distintos. De hecho, nosotros fuimos parte del programa de incubación de 200. No sé si has escuchado de esta incubadora que salió
en diciembre del año pasado para tratar de promover iniciativas tecnológicas de participación ciudadana. Eh, y ellos nos han ayudado con todo el acompañamiento de cómo desarrollar la plataforma. Tenemos mentores que han ayudado a nivel básicamente gratis y porque creían en el proyecto. Eh, Así que les puedo dar la tranquilidad de que no tenemos ningún financista raro, ni que somos parte de una conspiración internacional, ni nada por el estilo. He visto que nos han creado un par de teorías de conspiración atrás y un par de memes bastante divertidos, la verdad. Pero sí, o sea, creo que es interesante ver cómo cada vez más, y sobre la base de estas herramientas digitales que son cada vez más accesibles, hay más gente queriendo hacer cosas, ¿no? Y sobre todo lo que mencionaste más temprano en esta entrevista, ¿no? El hecho de que no hay que tomar esto como si fuera el santo grial, de lo que nos va a guiar a hacer algo, o nos va a dar, o nos va a, digamos, influenciar o determinar, para ser más exactos, nuestro voto, sino es una herramienta más, nada más. Algo que nos puede ayudar a despejar las dudas que podamos tener todos. Porque esta es una campaña típica y el voto blanco y las personas que todavía no saben por quién votar está ahí y es un porcentaje bastante grande. Sí. Podemos tomarlo así. Es una herramienta más para que tú te informes y la ponderes en tu decisión. De hecho, algo que ha pasado un poco desapercibido es que una vez que a ti te sale el resultado del test de compatibilidad con el plan de gobierno, tú puedes entrar al partido y ver los detalles personales de cada uno de los integrantes de la plancha, ¿no? Uh-huh. Para que puedas conocerlo más. La idea de la herramienta es que tú conozcas más y que sea más bien, más que, como te decía al comienzo, el final del camino, sino el inicio de algo que te despierte una curiosidad para salir a buscar algo. Y para poder abrir un poco tu mente a propuestas que tú puedes creer que son totalmente ajenas a ti y que te permitan cambiar tu enfoque a cómo te relacionas con el resto de ciudadanos. No es, como te decía, el sombrero de Hogwarts que te va a decir, eres esto y vota por esto, y si no votas por esto, pucha, estás votando mal, ¿no? Claro. Ahora, el tiempo de vida de voto va a ser solo por esta época electoral, hasta segunda vuelta, hasta que ya tengamos un... ¿Cuál es la proyección que tiene respecto a esta aplicación? Nosotros ahorita estamos trabajando para este siguiente release que está para el jueves, en teoría, de cara a la primera vuelta, y de ahí lo que queremos volcarnos un poco es saber qué hacemos para la segunda vuelta y cómo podemos potenciar la herramienta. Inicialmente tengo la sensación de que para la segunda vuelta puedes hacer algo bastante más específico porque ya no tienes que trabajar con 10 o 18 candidatos distintos. Pero la visión que tenemos más allá de voto como Open Política es generar herramientas que sirvan para los diferentes momentos de interacción que puede tener el ciudadano con la política y con la participación ciudadana, ¿no? Una vez que pasen las elecciones, quisiéramos desarrollar algo que permita también facilitar la participación y el monitoreo postelectoral. Dado que ya tenemos voto puede servir también para las elecciones regionales del próximo año o las municipales. Y creo que hay algo bastante interesante que está pasando un poco por lo bajo, que es que, como te decía, Votu no es la única herramienta que ha salido, y algo que creo que puede ser muy interesante para las elecciones del próximo año es que todos los que estamos metidos en las diferentes herramientas ya sabemos que hay otra gente que está haciendo otras cosas. Uh-huh. Y esto abre el camino para poder generar esfuerzos conjuntos que sean mucho más potentes, ¿no? Y lo interesante de esto es que este tipo, digamos, de vigilancia ciudadana, cívica, proviene precisamente de los ciudadanos, ¿no? O sea, de colectivos o de jóvenes, como es tu caso, y los compañeros que me cuentan que han desarrollado esto. Y es interesante porque esto ya da señales de un cambio diferente en la relación que tienen precisamente los electores con los ciudadanos, los habitantes de un país, con sus autoridades. Que no solamente es una cuestión de votos, sino también de vigilancia, digamos, de saber, de conocer si es que lo que prometen es factible de cumplirse o no, y eventualmente, si es que llegan a una posición de poder, si es que lo van a cumplir realmente. Exacto, sí. O sea, el voto, en verdad, es el primer paso que tú tomas, ¿no? Y tú tienes cada 5 años la posibilidad de
hacer una evaluación de qué tan bien te jugó aquella persona por la cual votaste, pero creo que es clave para que tú puedas hacer una evaluación completa, que hayas tenido un seguimiento de lo que ha pasado en el tiempo, ¿no? De hecho, por ejemplo, ha salido otra aplicación súper interesante que ha sacado la gente de la Universidad del Pacífico, que creo que se llama No votes tu voto o Vota y voto, algo así, en el cual lo que ellos hacen es, más que analizar el plan, te analizan el comportamiento de los partidos en los últimos 5 años en función de sus votaciones en términos claves en el Congreso, ¿no? O sea, cómo votó en algunas leyes que fueron declaradas inconstitucionales, cómo votó en algunas leyes críticas, porque creo que eso hacia adelante puede ser algo muy potente para poder complementar no solamente, o sea, ya no solamente es analizar la propuesta. Luego hay otras consultoras, por ejemplo, que están analizando la viabilidad de la propuesta, sino también analizar cuál es el nivel de coherencia de la propuesta con la actuación del partido durante el término anterior, ¿no? La coherencia, un concepto que está Exacto. A veces alejado de los partidos y de los candidatos. Y creo que la ventaja que tenemos hoy en día es que la articulación a nivel de herramientas digitales es mucho más sencilla de lo que sería a nivel de iniciativas que fueran no digitales, ¿no? Porque todos tienen sus repositorios en GitHub, estás hablando de integraciones que se pueden hacer. Entonces, creo que se abre una puerta muy interesante para explorar en los próximos 2 o 3 años de por fin tener iniciativas ciudadanas organizadas que estén participando activamente, ¿no? Y que generen redes de vigilancia en las autoridades. Exacto. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Votu, somos conscientes de que es una herramienta que es muy perfectible como todo. Creo que el primer intento de hacer algún tipo de evaluación o de de bajar al llano los planes de gobierno, y creo que puede ser súper útil para lo que venga al futuro, pero también, como te decía, nos ha servido mucho trabajar con la gente que nos ha hecho críticas en conjunto y hemos salido a buscarlos. ¿Por qué? Porque en la medida en que perfeccionamos cómo funciona, va a poder ser algo que sea mucho más potente para el 2022 y ahí para el 2026, y etcétera. Ojalá que sea así. Fernando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Infiltrados. Ha sido un gusto conversar contigo, también conocer un poco más de esta aplicación que todavía está en vigencia, así que las personas que estén interesadas pueden ingresar, revisar incluso los planes de gobierno, darse alguna sorpresa por ahí de pronto. En fin, importante dentro de todo este marco que nos toca vivir por la pandemia, por lo atípico de la propia campaña electoral. Pero bueno, herramientas como estas definitivamente pueden acercar un poco más a los ciudadanos y ayudarnos a tener una mejor decisión. Fernando, muchas gracias. Muy amable por haber estado con nosotros. Gracias a ti, un gusto. Listo. Hemos conversado con Fernando Ruiz, miembro del equipo de Open Política, creadores de la aplicación Votu. Muchas gracias, chicos. Nos estamos viendo en una próxima edición.